No debería haber estado vivo ese día. No el negocio. Yo sí. El negocio ya no. Lo supe a las 6 de la mañana, cuando abrí el panel bancario desde el móvil y vi un saldo que no coincidía con ninguna de mis proyecciones. No estaba en rojo. Eso habría sido fácil. Estaba en un limbo perfecto, suficiente para seguir fingiendo que todo iba bien y demasiado poco para sobrevivir al siguiente mes. Cerré la aplicación, preparé café y pensé algo que jamás había pensado en 7 años de emprendimiento. Hoy no voy a salvar esto. Mi empresa llevaba el nombre de una palabra que prometía crecimiento. Growth. ¡Qué ironía! La fundé en una cocina pequeña, con una mesa coja y un portátil que se apagaba si no estaba conectado. Empecé vendiendo servicios de marketing digital a pequeños negocios locales. Páginas web, campañas de anuncios, correos automatizados. Nada glamuroso, pero funcionaba. El primer mes facturé lo suficiente para pagar el alquiler. El segundo, para dejar mi trabajo. El tercero, para creer que había descubierto una fórmula secreta que nadie más entendía. A los 2 años teníamos oficina, 8 empleados y una facturación anual cercana a los $300,000. Todo eso suena muy bien cuando lo dices rápido. La realidad era más silenciosa. El crecimiento no vino de un sistema, sino de mí. Yo cerraba las ventas, yo diseñaba las estrategias, yo calmaba a los clientes cuando algo salía mal. El negocio no crecía, se estiraba alrededor de mi cuerpo. Yo era el cuello de botella y también el combustible. Sabía el término, lo había leído en libros, lo había explicado en presentaciones a otros emprendedores. Lo ignoré porque mientras el dinero entrara, el cuerpo aguanta. Eso me decía. Nuestro cliente más grande representaba casi la mitad de los ingresos. Un e-commerce mediano que había apostado fuerte por publicidad digital. Cada mes renovaban sin preguntar. Cada mes yo respiraba aliviado. Construí toda la estructura alrededor de esa seguridad falsa. Contraté gente. Alquilé una oficina más grande. Prometí bonos. Hice planes a 1 año. No era imprudencia, me decía. Era optimización, foco, palabras bonitas para una dependencia peligrosa. El día anterior a la caída había sido normal. Reuniones, mensajes, correos. Aprobé presupuestos, revisé campañas, apagué incendios pequeños. Volví a casa tarde, como siempre. Mi pareja ya dormía. Me senté en el sofá con el portátil abierto y sentí esa presión en el pecho que se había vuelto cotidiana. No era ansiedad, me repetía. Era responsabilidad. La responsabilidad pesa. Eso también lo había leído. A las 5:47 de la mañana vibró el teléfono. Un mensaje del director de marketing del cliente grande. Breve, educado, frío. Decía que iban a pausar todas las campañas de manera indefinida. Reestructuración interna, nada personal. Agradecimiento por el trabajo. Nos avisarían cuando retomaran. No decía que se iban, tampoco decía que volverían. Era el tipo de mensaje que no se puede discutir. Cerré el chat y me quedé mirando el techo. Ahí empezó el conteo, aunque yo todavía no lo sabía. 24 horas en las que no pasó nada espectacular. No hubo gritos, ni portazos, ni llamadas desesperadas. Solo claridad. Una claridad brutal que aparece cuando se rompe la ilusión principal. Abrí mis hojas de cálculo. Por primera vez no para ajustar, sino para entender. Ingresos sin ese cliente. Costes fijos, sueldos, impuestos, alquiler, software. Todo perfectamente ordenado para un escenario que ya no existía. Podíamos aguantar 1 mes. Quizás mes y medio si recortaba mi sueldo a 0 y retrasaba pagos. 2 meses si mentía a alguien. Eso fue lo que más me asustó. Que la solución más fácil fuera mentir. Mentirme. Decirme que era temporal, que volverían, que siempre había pasado algo parecido y lo habíamos superado. La diferencia era que esta vez yo estaba cansado de ganar tiempo. Ganar tiempo para un negocio que no sabía caminar solo, que no tenía ventas sin mí, que no tenía procesos sin mí, que no tenía futuro sin que yo siguiera empujando. Llegué a la oficina antes que nadie. Abrí la puerta y el silencio me golpeó más fuerte que cualquier discusión. Encendidas luces y vi las mesas vacías, las pantallas apagadas, las plantas que nadie regaba bien. Todo ese escenario que había construido para parecer una empresa de verdad. Me senté en mi escritorio y pensé en la cantidad de veces que había dado consejos sobre escalabilidad,
sobre sistemas, sobre delegar. Pensé en lo bien que sonaba todo eso en conferencias y podcasts. Pensé en lo poco que lo había aplicado cuando el dinero entraba igual. A las 8 llegaron los primeros mensajes del equipo. Preguntas normales, cosas del día a día. Respondí con una calma que no sentía. A las 9 convoqué una reunión general, sin agenda, solo un título, actualización. Mientras esperaba, abrí el correo y vi algo que había pasado por alto durante meses. Correos de clientes pequeños que se habían ido y yo ni siquiera lo había notado. Cancelaciones silenciosas, proyectos que no se renovaron, señales claras de que el negocio se estaba vaciando por dentro mientras yo celebraba números grandes. Cuando el equipo se sentó frente a mí, vi confianza. Vi personas que dependían de una estructura que yo había prometido que era sólida. Y lo fue, durante un tiempo. Les hablé de la pausa del cliente. Les mostré los números. No los adorné. No los exageré. Solo los puse sobre la mesa. Dije que teníamos dos opciones. Forzar ventas rápidas, aceptar cualquier proyecto, bajar precios, trabajar más horas. O detenernos y aceptar que el modelo no funcionaba como empresa, solo como extensión de mí. Nadie habló durante un rato largo. Alguien preguntó si esto significaba despidos. Dije que sí. Alguien más preguntó si había otra salida. Dije que no, una honesta. No lloré. No levanté la voz. Eso pareció enfadar más que cualquier dramatismo. Porque esperaban lucha. Esperaban que dijera que íbamos a aguantar. Que así es el emprendimiento. Que los fuertes sobreviven. Yo dije que estaba cansado de sobrevivir. La reunión terminó sin aplausos ni abrazos. Cada uno volvió a su puesto en silencio. Yo me quedé sentado, sintiendo por primera vez en años que el tiempo se había detenido. A las 11 llamé al contador, a las 12 al abogado. A la 1 comí algo que no recuerdo. A las 2 empecé a escribir mensajes a clientes. No para vender, para cerrar, para terminar proyectos de manera limpia, para devolver anticipos. Cada mensaje era un pequeño corte, pero también una liberación. A las 6 de la tarde apagué el ordenador. Salí de la oficina con una sensación extraña en el cuerpo. No era alivio, no era miedo. Era algo parecido a vértigo, como si hubiera soltado algo pesado sin saber todavía si iba a caer yo con ello. Caminé sin rumbo durante 1 hora. No llamé a nadie. No publiqué nada. No hice el post heroico que tantas veces había visto en redes. No quería convertir ese día en contenido. Esa noche dormí mejor que en años. Y eso fue lo más inquietante de todo. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento si había perdido mi negocio, habría dicho que no. Legalmente seguía existiendo. Había cuentas, contratos, papeles. Pero un negocio real, el que me consumía, el que me hacía levantarme con miedo y acostarme con culpa, ese había muerto en menos de un día. Y yo había sido quien decidió no reanimarlo. Eso fue solo el comienzo. Porque lo que vino después no fue la historia de reconstrucción que todos esperan. No fue el renacer, ni el aprendizaje bonito, ni el éxito posterior. Fue algo mucho más incómodo. Y mucho más difícil de aceptar. Pero esa parte empieza después. Los días siguientes no trajeron el vacío que yo esperaba. Trajeron ruido, mensajes, llamadas, opiniones. Cuando cierras un negocio, incluso uno pequeño, todo el mundo parece saber qué deberías haber hecho. Antiguos colegas me escribían diciendo que era una locura rendirse tan pronto. Otros me pedían contactos, como si el cadáver todavía pudiera producir algo útil. Algunos clientes se sorprendían de lo tranquilo que sonaba. Uno incluso me dijo que ojalá él tuviera el valor de hacer lo mismo. Esa frase me molestó más que las críticas. Pasé la primera semana resolviendo lo técnico. Pagos finales, documentos, accesos. Descubrí cuánto tiempo había pasado sin mirar esos detalles con atención. Todo estaba organizado para sostener una ilusión de estabilidad, no para resistir una sacudida real. Cada sistema dependía de que nada cambiara demasiado. Y cuando algo cambió, todo se volvió frágil. No fue mala suerte, fue diseño. Con el equipo hice reuniones individuales. No para motivar, no para prometer futuros reencuentros, solo para explicar y escuchar. Algunos estaban enfadados, otros aliviados. Uno me confesó que llevaba meses buscando otro trabajo
porque sentía que todo se sostenía con cinta adhesiva. No me sorprendió. Me dolió, pero no me sorprendió. Era la confirmación de algo que yo ya sabía y había decidido ignorar. Cuando terminé ese proceso, me encontré con algo nuevo. Tiempo. No tiempo libre de vacaciones, sino tiempo sin propósito inmediato. Me despertaba temprano por costumbre, abría el portátil y no había urgencias. No había mensajes acumulados. No había incendios. Al principio intenté llenar ese vacío con productividad artificial. Cursos, libros, planes para el siguiente proyecto. Me decía que no podía quedarme quieto, que eso sería retroceder. Pero el cuerpo no acompañaba. Algo dentro de mí se resistía a volver al mismo ritmo. Empecé a caminar mucho. Caminatas largas, sin música. Pensar sin estructura es peligroso cuando has construido tu identidad alrededor de hacer. Descubrí que muchas de las decisiones que había tomado no venían de ambición, sino de miedo. Miedo a volver a ser empleado. Miedo a no crecer. Miedo a que alguien descubriera que no tenía un plan maestro. El negocio había sido una armadura. Pesada, incómoda, pero protectora. Sin ella me sentía expuesto. Un mes después, recibí una oferta. Un antiguo cliente quería que liderara su equipo interno. Buen salario, horarios claros, beneficios, seguridad. Todo lo que supuestamente había rechazado al emprender. Dije que necesitaba pensarlo. Esa noche no dormí. No por estrés, sino por una sensación de traición. ¿A quién? No lo sabía. A la idea de mí mismo, tal vez. Al relato que había repetido durante años sobre independencia y libertad. Acepté. Y ahí es donde la historia empieza a incomodar de verdad. Volver a ser empleado no fue un fracaso. Fue un shock. Me di cuenta de cuánto había romantizado el sufrimiento. Nadie esperaba que trabajara hasta la madrugada. Nadie me escribía un domingo. Nadie me decía que si algo salía mal, era culpa mía. Tenía responsabilidades, sí, pero también límites. Al principio me sentía inútil, saliendo de la oficina a una hora razonable. Como si estuviera haciendo trampa. Lo más extraño fue notar lo rápido que mi cuerpo se adaptó. Dormía mejor. Pensaba con más claridad. Volví a disfrutar conversaciones que no giraban alrededor de métricas. Y, sin embargo, algo me molestaba profundamente. Cada vez que alguien me preguntaba por mi empresa y yo decía que la había cerrado, veía la decepción en sus ojos. No decían nada, pero el silencio era claro. Había una expectativa de lucha, de remontada, de heroísmo. Yo no se le daba. Empecé a entender que el problema no era haber perdido el negocio. El problema era no haber perdido según el guión correcto. No había épica, no había resurrección inmediata, no había un nuevo proyecto más grande, solo una decisión consciente de parar. Y eso, en el mundo del emprendimiento, es casi una blasfemia. Con el tiempo dejé de contar la historia. Cuando alguien preguntaba, decía que había cambiado de rumbo. Más fácil, menos explicaciones. Pero la historia seguía trabajando dentro de mí. Me obligaba a revisar cada creencia que había dado por cierta. ¿Qué significa éxito si te destruye por dentro? ¿Qué valor tiene un negocio rentable si no puede existir sin que te consumas? ¿Por qué celebramos tanto la resistencia y tan poco la lucidez? Un día, casi por accidente, revisé las viejas hojas de cálculo, las mismas que había usado para justificar decisiones. Las miré con distancia, sin apego. Vi patrones que antes no veía. Márgenes que dependían de sacrificios ocultos. Crecimiento basado en desgaste. Era un negocio que parecía sano, solo porque yo absorbía todo lo tóxico. No lo había cerrado por miedo. Lo había cerrado porque, por primera vez, me había puesto a mí fuera de la ecuación y había visto el monstruo completo. 6 meses después, alguien me pidió consejo para su empresa. Me mostró números similares a los míos de entonces. Dependencia, cansancio, promesas de que todo mejoraría el próximo trimestre. Esperaba una estrategia, un plan. Le dije algo que no esperaba escuchar de mí mismo. Quizás no debería salvarlo. Se rió, incómodo. Pensó que bromeaba. Yo no. Ahí entendí algo más duro todavía. No todos los negocios están hechos para crecer. Algunos solo existen para enseñar un límite. El mío cumplió esa función, y luego murió, como debía. Pensé que esa sería la conclusión de la historia.
Una lección amarga pero clara. Me equivoqué, porque al final no llegó con aceptación. Llegó con una revelación que cambió por completo cómo veía ese día de las 24 horas. Y esa parte todavía duele contarla. La revelación no vino de una epifanía elegante, ni de una frase subrayable. Vino de un correo electrónico que encontré por accidente casi un año después. Estaba limpiando una cuenta antigua, buscando documentos para un trámite burocrático, cuando vi el nombre de mi antigua empresa en la bandeja de entrada. Al principio pensé que era spam, luego vi la fecha. Era del día exacto en que todo empezó a caer. El asunto era simple: propuesta alternativa. Lo abrí sin demasiada curiosidad. Era un mensaje de un competidor, una agencia más grande, más estructurada, con presencia internacional. Me escribían porque sabían que nuestro cliente principal estaba reconsiderando proveedores. Decían que les interesaba comprar una parte de nuestra operación. No toda la empresa, no el equipo completo. Solo la relación con ese cliente y 2 procesos específicos que yo había desarrollado internamente. Ofrecían una cifra concreta, no descomunal, pero suficiente para cubrir deudas, pagar indemnizaciones y dejarme con un colchón cómodo durante varios meses. El correo estaba fechado a las 7:12 de la mañana. Yo lo había recibido antes incluso de convocar la reunión con el equipo, antes de decirle a nadie que el negocio estaba acabado, antes de decidir no luchar. Nunca respondí. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No recordaba ese mensaje, o peor aún, lo recordaba vagamente y había decidido ignorarlo. Empecé a revisar la conversación completa. Había un segundo correo, enviado horas después, preguntando si había tenido oportunidad de verlo. Tampoco respondí. Luego, nada más. La oportunidad había pasado, silenciosa, como pasan las cosas importantes cuando uno está convencido de que está tomando una decisión moral. La primera reacción fue justificarme, decirme que en ese momento no estaba en condiciones de negociar, que vender una parte habría sido traicionar al equipo, que no quería estirar un negocio muerto. Todas esas razones sonaban coherentes, limpias, racionales. Pero había algo que no encajaba. Una incomodidad persistente que no venía del dinero perdido, sino de la decisión misma. Seguí tirando del hilo. Contacté con el cliente grande meses después, con excusa de saludar. La conversación fue cordial. En un momento, casi como comentario al pasar, mencionó que habían considerado trabajar con la otra agencia, pero que al final no siguieron adelante. Les pareció que el enfoque era demasiado agresivo, demasiado orientado a exprimir resultados a corto plazo. Me dijo algo que se me quedó clavado. Contigo sentíamos que había alguien que se hacía cargo, no solo de los números. Cuando colgué, entendí lo que había pasado. No había perdido el negocio en 24 horas. Había renunciado a venderlo, a transformarlo, a cederlo. No por estrategia, por orgullo. La historia que yo me había contado durante meses era cómoda. La de la lucidez, la del límite sano, la del emprendedor que se baja a tiempo. Pero había otra capa, mucho menos noble. Yo no quería que otro tocara algo que había construido. No quería ver cómo alguien más lo hacía funcionar sin mí. No quería enfrentar la posibilidad de que el problema no fuera el modelo, sino mi incapacidad para soltar control. Cerrar el negocio fue una decisión valiente, sí, pero también fue una huida elegante. Esa idea me enfureció, porque desmantelaba el relato que me había ayudado a dormir tranquilo, porque convertía mi gran acto de claridad en algo más ambiguo, más humano, más incómodo. No había sido solo cansancio, había sido miedo a dejar de ser imprescindible. Durante semanas le di vueltas a esa conclusión. Intenté rechazarla. Pensé en los números, en el desgaste, en las noches sin dormir. Todo eso seguía siendo real. El negocio tenía problemas estructurales, pero también tenía valor. Y yo había elegido no explorarlo hasta el final, porque hacerme implicaba quedarme al margen. Implicaba dejar de ser el centro. Ahí estaba la verdadera pérdida. No el dinero, no la empresa, la identidad. Me di cuenta de que gran parte de mi agotamiento no venía del trabajo, sino de la necesidad constante de demostrar que yo era la razón del éxito. El negocio no podía vivir sin mí, porque yo no sabía quién era sin el negocio. Vender una parte, negociar una salida, aceptar que alguien más continuara, habría sido admitir que yo era reemplazable.
y eso me aterraba más que cerrar. Esa noche no sentí alivio, sentí vergüenza. No hacia los demás, hacia mí mismo, porque entendí que había disfrazado una decisión emocional de una narrativa racional, que había convertido el cierre en un gesto casi heroico cuando, en el fondo, también había sido una forma de proteger el ego. Y entonces llegó el giro final, el que todavía hoy provoca reacciones incómodas cuando lo cuento. Si pudiera volver atrás, no reabriría la empresa, no respondería a ese correo, no aceptaría la oferta. No porque no fuera buena, sino porque habría cambiado el aprendizaje por comodidad. El negocio podría haber seguido, sí. Yo habría ganado tiempo, dinero, reputación, pero también habría retrasado el enfrentamiento con esa verdad esencial, que yo había construido algo que dependía demasiado de ser yo. Perder el negocio en 24 horas no fue lo mejor, porque me liberó del trabajo, ni porque me llevó a una vida más tranquila, ni siquiera porque me enseñó a poner límites. Fue lo mejor porque destruyó, de golpe, la mentira más peligrosa que tenía, que sin ese negocio, yo no valía nada. Y esa mentira solo podía morir de una forma, no con una venta ordenada, no con una transición elegante. Tenía que morir de manera abrupta, irreversible, casi violenta. Tenía que doler, tenía que dejarme sin relato. Por eso, cuando alguien me pregunta hoy qué haría diferente, mi respuesta siempre genera molestia. Nada. Porque si hubiera ganado ese último dinero, si alguien más hubiera tomado el control, si la historia hubiera tenido un final más limpio, yo seguiría creyendo que el problema era el mercado, los clientes o el modelo. Y no yo. Ese fue el verdadero negocio que perdí en 24 horas. Y fue el único que realmente necesitaba cerrar.